Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la 19ª parte de este curso de programación en Java. El día de hoy vamos a ver lo que son los arreglos unidimensionales. Lo primero que tenemos que saber es qué es un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre a una colección de datos. Es decir, cuando nosotros declaramos un arreglo, estamos abriendo un espacio en memoria al igual que lo hacemos con las variables, pero con la diferencia de que un arreglo está seccionado o dividido en varias partes. Los arreglos se caracterizan por, en primer lugar, almacenar los elementos en posiciones contiguas de memoria, es decir, los elementos están uno al lado del otro. Tienen un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos. Los elementos son asignados a una posición dentro del vector. Y los arreglos trabajan en conjunto con índices que especifican la posición de cada elemento dentro del arreglo. Veamos los tipos de arreglos. Tenemos dos tipos de arreglo. En primer lugar tenemos los arreglos unidimensionales, mejor conocidos como vectores. Y en segundo lugar tenemos los arreglos bidimensionales, mejor conocidos como matrices. Comenzaremos estudiando los arreglos unidimensionales, o también conocidos como vectores. Un vector o arreglo unidimensional se representa gráficamente de esta manera. Y se le llama unidimensional porque es una lista de una sola dimensión. Es decir, solo podemos guardar datos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Su longitud o tamaño depende del número de posiciones que nosotros asignamos al momento de declarar el vector. Por ejemplo, este vector cuenta con 5 posiciones. Aunque este vector tiene 5 posiciones, siempre la posición inicial de un vector debe de ser 0, independientemente del número de posiciones que contenga. Y estas posiciones incrementan de uno en uno hasta llegar a la posición final. Es por eso que la última posición de este vector es 4, aunque el número total de posiciones es de 5. Los vectores trabajan en conjunto con un índice que se representa gráficamente con una flecha, las cuales necesitan ser declaradas como una variable de tipo entero y por consecuencia deben de tener un nombre y un valor de inicio o arranque. Este índice nos ayuda a recorrer todo el arreglo, tanto de ida como de regreso, con la finalidad de consultar, modificar, eliminar o insertar algún elemento en cualquiera de las posiciones del vector. Veamos cuál es la sintaxis y los pasos para programar un vector. Al igual que en una variable, a un vector hay que declararlo e indicarle lo siguiente. En primer lugar, hay que indicarle el tipo de dato que vamos a manejar, puesto todos los elementos que ingresen deberán de ser del mismo tipo de dato. Posteriormente hay que asignarle un nombre. En este nombre, tú eliges cómo deseas que se llame. Puedes asignarle el nombre que más te convenga o el que más te agrade. Una vez asignado el nombre, agregamos un par de corchetes, uno de apertura y uno de cierre. Después, al igual que una variable, hay que inicializar este vector, para lo cual hay que colocar un signo de igual delante de los corchetes que escribimos previamente. Escribimos la palabra new y nuevamente escribimos el tipo de dato que vamos a utilizar para nuestro vector, seguido de otro par de corchetes, donde finalmente dentro de los corchetes colocaremos el número de posiciones que deseamos que contenga nuestro vector. En este ejemplo serían 5 posiciones, sin olvidar el punto y coma. Si lo anterior lo representamos gráficamente, tendríamos como resultado el siguiente vector. Ahora, para introducir elementos o datos a nuestro vector, debemos de apoyarnos del índice, que acompaña a nuestro vector. Este índice tiene dos tipos de comportamiento, un comportamiento estático y un comportamiento dinámico. Veamos lo que es un comportamiento estático. Un índice con comportamiento estático no es necesario declararlo, ya que basta con indicar el nombre y la posición del vector a donde queremos que se dirija nuestro índice. Esto quiere decir que no se moverá de su posición actual a no ser que nosotros lo indiquemos de manera manual. Es decir, que escribamos una línea de código que le indique al índice que se debe de mover a una determinada posición. Vamos a ver cómo introducir un número a nuestro vector. Lo primero que debemos hacer es indicar el nombre de nuestro vector, en este caso se llama números. Posteriormente, entre corchetes debemos de indicar la posición a donde queremos alojar dicho elemento. Y finalmente, seguido de un signo de igual, indicamos el elemento que queremos guardar. Lo que nosotros acabamos de indicar es que deseamos guardar el número 8 dentro del vector que se llama números, en la posición número 2. Finalmente veamos cómo imprimir datos de un vector.
Para imprimir o mostrar en pantalla algún elemento que esté dentro de un vector, solo basta con hacer uso de un system.out.println. Y dentro de los paréntesis del mismo system, debemos colocar el nombre del vector junto con la posición que queremos mostrar, tal y como lo vemos en el ejemplo, donde estamos indicando que deseamos imprimir lo que hay dentro del vector números posición 3, dando como resultado la impresión en pantalla del número 458, mismo que se encuentra en la posición 3 del vector números. Para entenderlo de mejor manera, vamos a llevarlo a la práctica. Nos piden realizar el siguiente ejercicio, que es crear un vector de 5 posiciones. Posteriormente debemos guardar un número en cada una de las posiciones y finalmente imprimir en pantalla cada una de las posiciones del vector para verificar que se haya guardado los números de manera correcta. Entendido lo anterior, necesito que por favor abras tu blog de notas y vamos a comenzar. Como bien sabes, lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre de nuestra clase. En esta ocasión la voy a nombrar vectores. Una vez que ya hicimos esto, voy a proceder a escribir mi método main, que como bien sabes es public, espacio static, espacio void, espacio main, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis voy a escribir la palabra string, espacio args, abro y cierro corchetes, y fuera de los paréntesis voy a abrir una llave, y llave que abro, llave que cierro. Bien. Una vez que ya hicimos esto, vamos a proceder con la funcionalidad de nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer es crear el vector que nos están solicitando, en el cual solo nos indican que debe de tener 5 posiciones, pero nunca nos dicen si debe de ser de tipo entero, de tipo string o de qué tipo de dato debe de ser. Como nosotros vamos a alojar números, vamos a dar por hecho que nos están pidiendo que sea de tipo entero. Entonces, como lo acabamos de ver hace un momento, los vectores, para poderlos declarar, necesitamos primero mencionar o decirle al programa cuál va a ser el tipo de dato. Entonces vamos a escribir entero porque queremos que sea de tipo entero. Posteriormente nos dicen que debemos de asignarle un nombre. Este nombre puede ser el que tú quieras, puede ser tu propio nombre, puedes ponerle teclado por ejemplo, pero yo voy a nombrarlo al igual que el ejemplo que acabamos de ver, que era números. Bien, una vez que tú ya has asignado el nombre de tu vector, posteriormente debes de colocarle 2 corchetes, uno de apertura y uno de cierre. Con estos corchetes lo que tú estás haciendo es indicarle al programa que esto no es una variable. Tú le estás indicando que esto va a ser un vector, ¿vale? Bien, una vez que ya hicimos esto, tenemos que poner un signo de igual, porque tenemos que asignarle o inicializar dicho vector. Para ello, tenemos que escribir la palabra new, al igual que lo hacemos con los objetos, y posteriormente tenemos que volver a indicar el tipo de dato que estamos utilizando, que en este caso es un tipo de dato entero. Y finalmente tenemos que poner entre corchetes el número de posiciones que queremos que tenga este vector. Queremos que este espacio en memoria se divida o se seccione en 5 distintas posiciones. Bien, una vez que ya hicimos esto, basta con poner un punto y coma. Ahora, una vez que nosotros ya hemos declarado nuestro vector y que hemos indicado que es un vector que se llama números de tipo entero y que tiene 5 distintas posiciones, ahora lo que vamos a hacer es asignarle de manera estática un valor a cada posición. Como lo acabamos de ver, lo que tenemos que hacer es primero escribir el nombre de nuestro vector que estamos utilizando. Para ello vamos a poner corchetes, y una vez que ya hicimos esto vamos a indicar el número de posición donde nosotros queremos que alojar dicho elemento. Entonces, como habíamos visto, siempre la primera posición de un vector va a ser la posición número 0, sin importar que tenga 20, 100 o 1.000.000 de posiciones, ¿vale? Siempre un vector comienza con la posición 0. Porque si nosotros pusiéramos aquí la posición 1, estaríamos realmente iniciando en la posición número 2, como lo acabamos de ver, dejando la primera posición vacía. Entonces tenemos que indicar al programa que queremos iniciar desde la posición número 0 del vector que se llama números. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, basta con que pongamos un signo de igual para decirle al programa que queremos asignar el número 5 a la posición número 0 del vector números. Bien, voy a copiar esto y ahora lo que voy a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Voy a copiar esto 4 veces más. Bien, una vez que ya hicimos esto, ahora voy a cambiar la posición del vector. Aquí va a ser que en la posición número 1 del vector números voy a guardar el número 220. Después en la posición número 2 del vector números voy a guardar el número 8. Después, en la posición número 3 del vector números, voy a guardar el número 458.
Y finalmente, en la posición número 4 del vector números, voy a guardar el número 22. Bien, hasta aquí nosotros ya hemos guardado nuestros números dentro de cada posición del vector números. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer a continuación es mandar a imprimir cada una de estas posiciones con ayuda de un system.out.print y sin ln porque no quiero que dé saltos de línea. Voy a poner entre paréntesis y después aquí un punto y coma lo siguiente, ¿vale? Naturalmente deberíamos de empezar con el nombre del vector y la posición que queremos imprimir, pero vamos a colocar primero dos comillas y vamos a abrir un corchete. Enseguida vas a ver para qué. Después de esto vamos a concatenar ahora sí el nombre del vector que queremos imprimir junto con la posición que deseamos mandar a imprimir, que va a ser primero la posición número 0. Cerramos el corchete y después nuevamente concatenamos un corchete de cierre. Bien, una vez que ya hicimos esto, nuevamente voy a copiar 4 veces más el system que acabamos de crear. Bien, y una vez que ya lo creé, únicamente basta que yo cambie aquí el número de posiciones, porque recuerda, son 5 posiciones, pero como empezamos en la posición 0, tenemos que terminar hasta la posición que cubra en la número 5, que en este caso sería la posición número 4, porque mira, tenemos posición número 1 que equivale a la posición 0, después la 2 que equivale a la 1, la 3 que equivale a la 2, la 4 que equivale a la 3 y la 5 que equivale a la posición número 4, ¿vale? Bien. Una vez que ya hicimos esto, ahora vamos a guardar nuestro archivo Java. Recuerda que se tiene que llamar igual que el nombre de nuestra clase. Entonces voy a dar archivo guardar y voy a guardarlo en el escritorio y le voy a poner que se va a llamar vectores.java. Voy a presionar enter y una vez que ya se guardó, voy a ir directo a mi símbolo del sistema. Y aquí voy a entrar a mi escritorio, cd espacio desktop. Una vez que entre a mi escritorio voy a escribir la palabra dir y voy a verificar que dentro del escritorio está el archivo que acabo de crear que se llama vectores.java. Una vez que ya lo localicé voy a proceder a ejecutar dicho archivo o en este caso a compilarlo. Voy a escribir javac espacio el nombre de mi archivo Java que es vectores.java. Voy a presionar enter y una vez que verifico que no tiene errores y que me ha creado la clase, basta que yo ejecute la clase. Voy a escribir la palabra Java espacio el nombre de mi clase que es vectores. Voy a presionar enter y ¿qué es lo que pasa? Me acaba de imprimir el vector números con los corchetes y si tú te das cuenta son los números que nosotros acabamos de indicar. Este vector tiene 5 posiciones, pero nosotros le indicamos al programa que debería empezar a guardar desde la posición número 0. Este vector tiene 5 posiciones, tiene 5 espacios, pero eso no implica que nosotros debemos de empezar a contar desde el espacio número 1. No, debemos de empezar a contar desde el espacio número 0 y así sucesivamente, ¿vale? Y de hecho si comparamos, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, declaramos un arreglo, un vector de 5 posiciones, el cual guardamos 5 valores diferentes en cada posición del vector y posteriormente lo mandamos a imprimir. Como siempre, yo te dejo el código en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.